Gracias, presidente. Primero quiero agradecer a los partidos en general que nos han permitido 15 minutos más del tiempo de exposición que nos toca. Por ser miembro denunciante nos tocaría como simplemente delegado del sector. No tenemos otros diputados del mismo partido todavía para subsanar con pedidos de prórroga, y debo reconocer eso en principio. Y quería arrancar, presidente, tratando de fijar posición sobre un tema que se ha mencionado en el informe de la bancada oficialista y que se manejó mucho como un argumento de que la promoción de esta investigadora quería liquidar lo público para favorecer lo privado. Nosotros venimos acá a decir que nada más alejado de la verdad que esta afirmación. Nosotros como partido, no de ahora, como lo tuvo toda la vida la izquierda, defendemos un sistema público, único y estatal de salud. Histórica posición de la izquierda. Nada tiene que ver eso con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que en realidad vino a sustentar la privatización y la mercantilización de la salud. Es claro, y nadie puede negar que en este último periodo y con el gobierno del Frente Amplio se incrementó sustancialmente el gasto en salud. Eso es una verdad, una realidad. Ahora el tema es cómo se distribuye el incremento del gasto. Y si ustedes toman cifras concretas, las 2/3 partes de lo que invierte el Uruguay en salud se lo lleva el sistema privado, siendo que atiende a la mitad, prácticamente a la mitad de los ciudadanos de este país. Y no a todos, pero a la mayoría de ciudadanos con carencias notorias. O sea que el sistema integrado de salud, a través de este famoso mecanismo de la complementación, perversamente utilizado además, es el sostén de las fortunas que han amasado los prestadores privados de salud, los más grandes en particular, en todo este periodo. Este es un camino de privatización. Como es otro camino de privatización la diferencia salarial entre lo público y lo privado. Cuando se nos dice el problema es que en el interior no conseguimos especialistas, se van para el privado. ¿Por qué? Ha pagado 2 veces más. Y entonces, ¿no está en esta diferencia un camino también de la privatización? Entonces no tengo cirujano, tengo que mandar a operar al privado. Venimos acá nosotros a defender una perspectiva en la que el Estado asuma una responsabilidad básica, que es garantizarle la salud digna por igual a todos los ciudadanos y eliminar el concepto de la salud como mercancía. Y en una sociedad, una economía de mercado como la que estamos, obviamente, habrá empresas médicas que vendan servicios y tratarán de vender servicios, pero la salud, la atención en salud la debe garantizar el Estado. Por tanto, este concepto no tuvo discusión en la investigadora, porque no hay un sistema estatal único de salud. Seguramente lo va a haber en el futuro, no lo hay ahora. Pero lo que pretendimos con la investigadora es que aún dentro de este sistema, se respetara la ley, hubiera transparencia y no hubiera corrupción. Si se quiere, el objetivo de esta investigadora sería ayudar a que este sistema funcione bien. Esto para despejar las dudas. Y obviamente que en el espectro político hay quienes pelean por la salud privada y por la privatización de la salud, pero no es el caso de quien impulsó la investigadora, ni de mi partido. Y no tenemos que explicar esto porque la historia de militancia de nuestra fuerza política es clara en eso. Hasta en los debates que dimos históricamente defendiendo el concepto histórico de la izquierda.
Pero bueno, esta investigadora funcionó y fue cerrada abruptamente por voluntad del Frente Amplio. La única investigadora a la que no se le votó por prórroga, por lo menos en este periodo en el que yo estoy. Estoy en 4 investigadoras, he estado en 4 investigadoras. Todas tuvieron prórroga, todas, menos esta. ¿Por qué? Qué casualidad. Y esta investigadora trabajó 33 sesiones, 212 comparecientes en las sesiones. Yo llamo a comparar con las otras investigadoras. Horas de funcionamiento. Y acá se ha planteado por parte del Frente Amplio que bueno, que había que terminar con la investigadora porque tuvimos un método de trabajo que no era correcto, que perdíamos el tiempo, que no hay un orden. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Hubo un método de trabajo. Definimos un orden de prioridades y lo fuimos cumpliendo. En algunos casos con las dificultades de gente que no quiso venir. Cargos de confianza política de esta administración que no quisieron venir, terminaron renunciando a su cargo para no venir a la investigadora, si tendrían cosas para ocultar. Si tendrían cosas para ocultar. Pero avanzamos. Y pudimos terminar 4 o 5 unidades ejecutoras. Y el resto quedó por el camino. Ahora yo me pregunto, la investigadora era compuesta por miembros de todos los partidos. La diferencia era de un voto. Si estaba mal encarado el trabajo y había voluntad de trabajar, ¿por qué no hubieron propuestas alternativas? ¿Por qué no nos dijeron, che, mirá, por acá vamos mal, vamos por acá? Se sabía que no iba a alcanzar el tiempo y propusimos 2 días por semana de funcionamiento. 2 días por semana de funcionamiento. Está en las actas. Y hubieron diputados que viven en el interior y nos plantearon que esto era un inconveniente serio para ellos. Y nos hicimos cargo de eso, porque es verdad. Los diputados del interior tienen un tiempo para estar en Montevideo y después tienen un trabajo para hacer en su departamento. Pero tomamos, digamos, esta contemplación en la medida que nunca se nos planteó que no se iba a votar una prórroga. Si no hubiera sido distinta nuestra respuesta. O sea que no se trabajó durante más días porque no se quiso, con razones fundadas. Ahora, esas razones fundadas para no venir 2 días a Montevideo deberían haber sido razones más que fundadas para prorrogar el plazo de la investigadora. Se plantea que esta investigadora no aportó nada ni descubrió nada. Absolutamente falso. Es cierto que nuestra denuncia tenía como fundamento en gran medida las propias auditorías de ACE. Y lo hicimos así porque a partir de esa fundamentación nadie podía decir que estamos inventando algo. Es verdad, gran parte. Ahora, lo que nadie puede negar es que en el desarrollo de la investigadora a las cosas que ACE había señalado y había dejado quieta y no había avanzado, se le sumaron varias cosas y muy graves en cada una de esas unidades ejecutoras. Por algo, en alguna parte del informe de la bancada oficialista se reconoce la autocrítica que hubieron, faltas éticas graves. Pero entonces había. Y no quiero repetir el argumento. Y si había y las sabían, recién ahora vamos a la justicia. Porque es una contradicción esencial. Si no hay nada nuevo, si no se aportó nada, si está todo corregido, no hay que darle trabajo a la justicia de gusto. Bastante trabajo tiene. Hay que ser serios y ir a la justicia cuando hay elementos. Nosotros ya fuimos a la justicia, porque hay elementos. Otro elemento que... Y vamos a hablar de las cosas nuevas que surgieron en el tiempo que tenemos. Otro argumento que se ha utilizado para justificar la ilegalidad o la corrupción es que cuando está en juego la vida, hermano, entonces no hay más remedio. Y eso está fuera de discusión. Cuando está en juego la vida,
de una persona, no te preguntes quién es el dueño de la ambulancia, llámala. Ahora, ¿está en juego la vida de cada persona durante 3 años, cada día? A ver. O sea, la excepción no justifica la irregularidad. Nadie va a medir la irregularidad si es por una excepción y para salvar una vida. Ahora, cuando el método es la irregularidad, es la violación de la norma, es el acomodo, es el hacer plata a costo a los dineros del Estado, eso no es por la vida de la gente, es por el enriquecimiento de los empresarios que utilizan los recursos públicos para hacer negocios con el tema de la salud. Dice que no se aportó nada nuevo, ¿no? Algunas cosas voy a repetir del diputado propinante, pero sobre el tema de Bella Unión, que fue una de las unidades que pudimos terminar, aunque faltaron testigos, pero pudimos terminar. Ya se expresó acá y se dijo, pues estaban las pruebas en la propia denuncia que hicimos, eso no estaba en la auditoría de ACE, estaba hasta la foto de la ministra de Salud de entonces, la doctora Muniz, la presidenta de ACE, festejando la inauguración de la empresa 100. Ahora, y no sabían de quién era. Y a los 3 meses de que se inaugura, ya se firma el contrato por licitación, se la estaba contratando antes, y no sabían de quién era. Pero es más grave todavía, porque lo que comprobamos en la investigadora, con testimonios de directores departamentales de salud del gobierno del Frente Amplio, con funcionarios, con usuarios, que en Bella Unión funcionaba el sistema de traslado público y que excepcionalmente se contrataban traslados privados. Y se reconoció que hubo un proceso de desmantelamiento del traslado público, cuando los jerarcas que después conforman la empresa eran directores del hospital. Y así, cuando ya no quedaba ni médicos, porque habían sido contratados por la privada, y los funcionarios de emergencia estaban en la privada, cuando ya las ambulancias no se reparaban, entonces había que contratar al privado. ¿A qué privado? Al de los directores del hospital. Y se contrata al privado, y en la investigadora se supo y no se sabía que arrancan a hacer traslados con móviles que no tenían equipamiento, usaban el equipamiento del propio hospital y le cobraban al hospital usando el equipamiento. Comprobamos en la investigadora, porque no se sabía de la auditoría, que los socios de la emergencia se atendían en la emergencia y le daban receta del hospital. Y la química farmacéutica responsable de la farmacia del hospital dijo que sí, y que cuando entregaban medicamentos a los socios de la emergencia con receta del hospital se daban como pacientes de la emergencia. Esto no se sabía de la investigadora, de la auditoría. Lo conocimos en la investigadora. Supimos que la Asociación de Usuarios le entregó en mano propia a la doctora Muniz, siendo presidenta de ACE, una carta del doctor Manassi y una carta de usuarios de Bella Unión denunciando todo esto. Y le preguntamos al doctor Muniz, ¿usted recibió esa carta? Y se recibía tantas cartas. Justamente esta no se acordaba. Supimos en la comisión investigadora que a la doctora Marianela Curvelo se le negó un traslado por parte de estos directores por haber sido opositora férrea a este proceso. Y tuvo que pagarse un taxi de Bella Unión a Montevideo con un balón de oxígeno en grave estado porque le negaron el traslado. Esto es gravísimo. Y podía seguir hablando de la situación en Bella Unión, la situación de la directora que contrató a su hermano como contador y a la empresa de su padre para hacer reparaciones en el hospital, que fue directora regional y que se negó a venir a la investigadora. Y acá no fue nadie sancionado. Aquí no fue nadie sancionado. Se dice que la presidenta se fue a la justicia. No, cuando la justicia de oficio empezó a actuar en Bella Unión por el escándalo público, ahí fue ACE con algunos elementos a llevarle, para que la justicia tuviera. Pero no fue por iniciativa de ACE que se dio cuenta a la justicia de estas irregularidades. El hospital de Rivera, y voy a tratar de no repetir lo que se dijo, pero acá enfrentamos una defensa incondicional y combativa por parte del directorio de ACE, en particular de su presidenta, la doctora Muniz.
también por parte de diputados, algunos diputados de Frente Amplio, la gestión de Toriani y de su equipo. Y acá ya se explicitó, se hubo transposición ilegal de rubros, se contrataron a través de una empresa privada, se privatizó la contratación de profesionales y no profesionales. 60 profesionales, contratados de boca, sin contrato firmado, el sueldo acomodado a cada uno, ganando 2 o 3 veces más que un médico de ACE. Esta era la realidad de Rivera. Se confirma que se hace a través de una empresa, CEMOC, que es propiedad de funcionarios de salud pública, fundada por el doctor Araujo, donde participa la señora del doctor Araujo, que cobraban una comisión por cada contrato. Imagínate vos, 60 contratos profesionales, más otros, con sueldo 2 o 3 veces más que lo de ACE, una comisión por mes por cada contrato, es una plata. La triangulación con el Instituto Ugolino Andrade, a través de Comeri. Y lo dijo el doctor Araujo cuando le preguntamos, acá se hablaba, el jefe de imagenología que enviaba los estudios de tomografía o de resonancia magnética a Comeri, de donde era socio y donde no tenía nada, y la mandaban a hacer el Ugolino Andrade. Esto no tiene nada que ver con la ley de salud de frontera, como se quiso decir. Esto es intermediación lucrativa, está prohibida por la ley en el tema de la salud. Y se hacía sabiendas de todo esto. Ocultamiento de camas de CTI denunciada por una funcionaria del CTI. Persecución a funcionarios y a funcionarias que denunciaron irregularidades, se hicieron sumarios. Los sumarios saldaron a favor de los trabajadores. Claro que se comieron 6 meses de suspensión, con retención de parte de los haberes. Y miren, hace pocos días, el Inspector General de Trabajo y la Seguridad Social resuelve, primero, advertir y amonestar a ACE por haberse acreditado en obrados la vulneración de derechos fundamentales y del fuero sindical de la funcionaria denunciante y dirigente gremial, por parte del director del Hospital de Rivera, el doctor Andrés Troviani, y de la encargada del laboratorio Rivera, Química Farmacéutica Valeria Rivera. Esto de ahora, del Ministerio de Trabajo de ahora, persecución sindical, acoso laboral. Esto lo sabían, esto no estaba en la auditoría. Y además nos decían, los que estaban al frente del Hospital de Rivera, que todo lo que pasaba estaba en conocimiento de las autoridades. Estaba en pleno conocimiento de las autoridades. Hay responsabilidad tremenda de la autoridad de ACE de esa época. Que así también entendemos la agresividad que había del directorio anterior de ACE hacia nosotros. El ocultamiento de información. En el Hospital de Mercedes vino un funcionario del Hospital de Mercedes a principios de este año, cuando ya estaba el nuevo directorio, a dar testimonio de lo que había pasado en Mercedes. Y nos dijo, el año pasado la directora del hospital me dijo que si nos convocaban de la auditoría no había que venir. Está en actas, no estamos inventando. Y lo escucharon todos los diputados integrantes de la investigadora. Y que cuando cambió el directorio de ACE, vino la misma directora a decirle, bueno, mira, si te citan hay que ir. Esto habla de una voluntad política del directorio anterior y habla de un cambio con el nuevo directorio que fue de los que reconocimos, que lamentablemente se fue quedando ese cambio en la intención. Pero el Hospital de Dolores y de Mercedes, digamos que fue la misma forma operativa que en el Hospital de Bella Unión. Pero es increíble, en el Hospital de Mercedes hay una reunión de la Judeza donde va la directora departamental, la directora regional, la directora del Hospital de Mercedes, una representante de los médicos de Mercedes, que a su vez era dueña de la empresa, que sugiere en la reunión que sería bueno contar en Mercedes con un servicio de emergencia domiciliaria. Y a todos les pareció maravilloso, claro, ACE no lo tenía. A los 3 meses contratan a la empresa de la médica que propuso el tema.
Y esto lo sabía la directora regional, la directora departamental, y después le advierte la irregularidad y siguen contratando. Y vamos a Dolores y vemos el mismo proceso que Bella Unión, de mantelamiento del servicio de traslado que había montado el doctor Canedo, con unidades propias del hospital, hechas con beneficios, que se consiguieron con beneficios que se hicieron y aportes del pueblo, y se desmantela inmediatamente el transporte público. ¿Para qué? ¿El transporte de hace para qué? Para contratar a la empresa de la directora. Y es verdad, en este caso sí, como decía el diputado propinante, hubo investigación y sanción a dos de los implicados. ¿Y lo demás? La directora del hospital de Mercedes, que sabía todo, la directora departamental, que sabía todo, la directora regional, que sabía todo, que impulsaron y avalaron esto, ¿no tuvieron ninguna responsabilidad? Nos quedamos sin saberlo, presidente. La colonia psiquiátrica. También se ha dicho acá, había cosas que aparecían en la auditoría, pues las confirmamos. Que se compraban de electrodomésticos con dinero de los pacientes y no eran para los pacientes. Que se organizaban paseos como parte del tratamiento y los ómnibus los pagaban los pacientes, con plata de los pacientes. Funcionaba una cantina y una feria sin ningún tipo de control. Y ahí quedamos a medio de investigar porque ni el director de salud mental, que se nos confirmó, el doctor Porciúncula, que tiene un contrato de trabajo con el Ministerio de Salud Pública y no vino nunca a la investigadora, ni el que era director del hospital de las colonias en ese momento, vinieron. Y teníamos más testigos para traer, pero se terminó la investigadora. No sabemos cómo se maneja el tema de los hogares sustitutos, a donde se derivan pacientes que tienen como un hogar de medio camino, que sabemos que hay lugares donde una persona tiene como 20 pacientes a su cargo, donde se les entrega íntegramente la pensión de la persona o la jubilación y no hay rendición de cuenta del dinero. Nos quedamos a ver qué pasó con todo eso, con muertes violentas de pacientes que no fueron aclarados. Y dice que sí, que ahora las cosas han cambiado. Y cuando vino el director actual, el doctor Sacchi, nos contó que ya no existía más la cantina, que la feria ahora sí tenía control y eso nos parece maravilloso. Que se habían mejorado tales y cuales cosas, que había un cerco perimetral y todo nos parece macanudo. Y cuando le preguntamos, ¿y usted qué hizo cuando llegó en relación a lo que pasaba antes y que estaba tan mal? Porque si usted cerró la cantina era porque estaba mal, si usted no compra más electrodoméstico con plata a los pacientes es porque eso es un delito. ¿Qué pasó? ¿Usted qué hizo? ¿Una investigación administrativa? No, me dijo el doctor. Vine a mirar para adelante. Esto no es admisible, presidente. Y podíamos seguir, miren, dos cosas. El Hospital Pasteur. Allí quedaron cosas por investigar. Aquí se mencionó para desacreditar a la investigadora dos hechos que teóricamente fueron desmentidos. El de la torre del Hospital Pasteur. Lo que no dijo, o no se dijo en el informe de la bancada oficialista, es que quien planteó que se pagó la torre y no se hizo fue la auditoría. O sea, si alguien quiso hacer escándalo político y circo, fue la auditoría. Nosotros lo que hicimos fue, esto hizo la auditoría, ¿esto es verdad? El doctor Ayestarán dijo que eso no era cierto, que los $10.000 había costado hacer el proyecto para arreglar la cúpula. Y dice que además no se hizo en su época, que él la empezó, pero que la terminó la doctora Martínez. Viene la doctora Martínez y le preguntamos, ¿está en las actas? ¿Usted, doctora, realizó la cúpula? Y dice, no, lo hizo toda la época del doctor Ayestarán. La verdad que está complicado para saber dónde está la verdad. No podemos saberlo porque se cortó la investigadora. Pero del periodo anterior, de las empresas tercerizadas, del manejo que había de toda la contratación de las tercerizadas, en donde había una sociedad media increíble, media poco explicable entre el director, funcionario, de eso no pudimos saber nada. Lo que sí que sabemos que
que la empresa Ancarus se sigue contratando de forma directa luego que fue observada por el tribunal y no pudo hacerse la licitación. Lo que sí sabemos es que vino la comisión interna de los trabajadores del pastel y nos denunció, entre muchas cosas, que por ejemplo tenían la constatación de una doble facturación de la compra de cabinas de seguridad y que estaba allí, habían presentado la dirección del hospital, jurídica de ACE, y que no se había hecho la denuncia penal. Nos quedamos sin saber todo esto, además de la contratación de la empresa de publicidad, donde los planteos del acomodo vienen de los propios funcionarios, de la subdirectora, de la contadora, que se negó a pagar a esa empresa porque era un contrato mal hecho. Y no pasa nada, la directora sigue tan campante. Sobre el hospital de Ojos nos quedamos con una sola versión, o digamos, con una sola visión, para hablar de Ojos, ¿no? Con la de la directora, que fue la que vino. Lamentablemente la Federación de Funcionarios de Salud Pública, a quienes convocamos, porque la denuncia había sido hecha por funcionarios, no quiso venir a la investigadora. La dirección, trabajadores de distintas comisiones internas vinieron. Y nos quedamos con sin la versión de los denunciantes. Pero sí tenemos la versión de jurídica que dice, bueno, la verdad no queda muy claro cómo fue. Si estaba o no estaba. Y recomienda fijar claramente en qué horas puede operar la doctora Medina en el hospital de Ojos. No está tan claro lo que pasó. Bueno, de arquitectura, que acá aquí ya se ha planteado. Pero nos quedamos sin saber cómo es el tema de la contratación de camas de CTI. Porque en el hospital de Cerro Largo, que no pudimos investigar, y donde el convenio de complementación de camas de CTI se pone como un modelo, acá se habló del crecimiento del gasto, pero además lo que es increíble, porque vos mirás cómo contratan las camas de CTI en Cerro Largo, cómo las contratan en Artigas, o cómo las contratan en San José, y todos te cobran un precio distinto. ACE paga lo que le piden. Según lo que, no sé cómo será que fijan los privados de precio, pero unos cobran 32.000 pesos, otros cobran, hace 2 años atrás, ¿no? En el 2015. Otros cobraban 35, otros cobraban 25 por el mismo servicio. El mayor comprador no fija un precio. Pero sobre todas las cosas, incluso nosotros sacamos la cuenta que en el acuerdo con Gremeda, que acá quedó por investigar toda la situación de Artigas, en realidad ACE le estaba pagando el CTI nuevo a la mutualista con la contratación fija de cama. Increíble. Y cuando se habla de fortalecer lo público, ¿no será mejor tener un CTI en el hospital público? Y en todo caso, si el privado quiere, le vendemos el servicio. Porque con el tema de las tercerizaciones, que aquí se habló que se había mejorado todo, hoy de mañana en la legislación del trabajo vinieron los tercerizados de salud pública a decirnos que seguían contratando a las mismas empresas que violaban los derechos de los trabajadores. A pesar de las advertencias, a pesar de los conflictos, o sea que no ha cambiado tanto, o casi que no ha cambiado nada. Pero ¿qué nos decían los trabajadores del Maciel? Que a partir de destercerizar 5 funcionarios de un bloque del Maciel, el Maciel se ahorraba 700.000 pesos por año. Era más barato contratar, integrarlos a la plantilla de funcionarios que pagar a los tercerizados, porque claro, en la tercerizados pagás el valor hora, pero además pagás la ganancia de la empresa. En tomografía es exactamente lo mismo. Presentamos una serie de convenios que tiene ACE, en Cancel, en distintos lugares del interior, en todos lados. El gasto de ACE es superlativo, porque además paga aunque no use las camas. Después dice que lo descuentan, pero paga por adelantado. Tema de traslados, que se ha visto que ha sido un tema bastante complejo, ¿verdad? Tema de traslado, es complejo en Bella Unión, es complejo en San José, es complejo en Soriano. Y acá me quiero detener en una cuestión que se planteaba también en el informe de mayoría, casi de memoria lo digo, que había un problema en el interior que como no había mucha oferta,
se hacía más difícil la contratación y que entonces se podían generar problemas porque la competitividad se afectaba por la falta de oferta. Bueno, yo escucho eso y me pregunto, ¿esto no es la mercantilización de la salud multiplicada por 10? O sea, competitividad, poca variación de oferta. Ante esa realidad, el camino no es fortalecer lo público, porque si no lo que consolidamos es el monopolio del privado. ¿A quién le voy a contratar yo la cama de CTI en Melo? A Cancel. Tiene monopolio de la venta de cama de CTI a ASI. En tema traslado, presidente, y voy terminando. Diputado, sí. Si usted me permite, el diputado Martín Lema está pidiendo que se le prorrogue el tiempo al orador. Vamos a ponerlo a consideración. El diputado tendría en ese caso 15 minutos más. Se está votando. ¿66 en 67 afirmativo? Puede continuar el señor diputado Eduardo Rubio. Gracias, presidente. Vamos a ir sintetizando. Pero, por ejemplo, nosotros durante meses pedimos que se nos diera a conocer el contrato que tiene ACE con el consorcio Pereira Rosell. Durante meses. Recién con el nuevo directorio conseguimos el contrato. ¿Sabe cuánto paga ACE por año al consorcio Pereira Rosell para el servicio de atención de urgencia, emergencia y traslados pediátricos en el área metropolitana de la unidad ejecutora 105, que sería el SAME, la privatización de esa parte del SAME? ¿Sabe cuánto paga por año? Esto fue en el 2016, ¿no? A precio del 2016, $780.000 por año. $780.000 por año le estamos pagando a 3 grandes empresas de emergencia que conforman un consorcio y le venden a ACE el servicio de traslados pediátricos en el área metropolitana. ¿Y qué hace el SAME 105? Esto es un platal. Nos quedamos sin saber esto, señor presidente. Nos quedamos sin saber qué pasa en el Vilar de Bo, donde los trabajadores nos han hecho denuncias gravísimas, irregularidades con las empresas tercerizadas, con la empresa ISS, que tiene problemas en todos lados, faltantes en despensa cuando los bienes fueron supuestamente comprados, pagados y no están. El hospital provee de alimento a reclusos psiquiátricos en cárcel central, trasladando los alimentos en un baúl de un vehículo que no está habilitado para manipulación de alimentos, en un servicio tercerizado, adjudicado por compra directa, que le cuesta hace 290.000 pesos por mes. Esto fue denunciado por los trabajadores del centro. Esta misma empresa le vende traslado a la colonia. Nos quedamos sin saber ni de quién es la empresa ni por qué la contratan. El laboratorio de Dorrego. Los trabajadores del laboratorio de Dorrego nos denuncian en el año 2010 el laboratorio fabricaba 30 medicamentos, mientras que en el 2017 apenas llegamos a 18. Esto tiene que ver con la soberanía. El servicio de blisteado se tercerizó por un año, con lo que paga la empresa por 6 meses se podía comprar una blistera nueva. Esto dicen los trabajadores del Dorrego. Lo que pasa con la comisión de apoyo que acá se planteó, que vivimos perdiendo juicio con trabajadores y al otro día de perder el juicio le seguimos violando los derechos de los trabajadores. Comisión de apoyo, que es la máquina de tercerizar y privatizar de ACE. Nos quedamos sin saber qué pasa. La denuncia de FONASA. La denuncia de FONASA. Y obviamente, ¿no? El hospital de Salto, el hospital de San José. Lo del hospital de Canelones, donde se había preparado la inauguración del CTI, incluso fundamentado por la doctora Alicia Ferreira, que era gerente general de ACE, que planteaba que había que dotarlo de recursos humanos, dotarlo de recursos humanos en este momento no es posible y se resolvió hacer un convenio de complementación con actores privados en la región para resolver el problema. O sea, como no había recursos humanos, no había forma de contratar gente para el CTI en Canelones, se desmantela y se contrata con los privados. Nos quedamos sin saber por qué.
Pues la denuncia de FONASA, que acá se extendió en el informe de la bancada oficialista, hay un relato que se hace, y hubo testimonio en la investigadora. O sea, hay un informe que dice, bueno, pasa esto, vinieron ahora, pero hubo un informe en la investigadora, hubieron testimonio de funcionarios de alta jerarquía y de grande responsabilidad, en donde un funcionario o una funcionaria que llega se encuentra con que hay una situación que se reitera de gente que es afiliada a una mutualista o la cambian de mutualista o lo pasan de hacer mutualista sin enterarse. De gente a la que le agregaron hijos, por ejemplo, porque ahí el prestador de salud cobra más cápita. Y cuando empieza a averiguar sobre esto, se encuentra que estos expedientes que se abrían por estas denuncias no se planteaban como denuncia, se ponía a cambio de mutualista. Entonces, claro, hay pocas denuncias porque no se caratulaban como denuncia. Y se arreglaba desde el BPS. Ahora, esto es un negocio millonario. ¿Y qué nos dijeron los trabajadores que vinieron, la gente que vino del BPS? Y no pudimos ni siquiera recibir al directorio. Que solo se podía hacer esta maniobra con el manejo de datos que son privativos del BPS. O sea, que de algún lado salían los datos. O que había un hacker, o que como los servicios informáticos del BPS están tercerizados, están en manos de una multinacional, que por ahí podía filtrarse. Ahora, esto no se pudo investigar. Y acá se vulneró derechos de gente, de personas, que dejaron de recibir medicamentos durante tiempo, porque no podían pagar las órdenes y los tickets hasta que volvieran a ser usuarios de ACE. O, bueno, situaciones realmente de angustia, de tensión, porque eran jubilados muchos, pero no eran solo jubilados. Y la sensación con la que nos quedamos, a esta jefa de sesión, afiliaciones, que empezó a trabajar las denuncias, fue amenazada dentro del BPS, están las actas, con nombre y apellido. ¿Y esto no hay que investigar? Se habla de una auditoría que mandó a hacer el directorio y nadie conoce. Esto es muy grave y nos quedamos sin investigarlo porque lamentablemente el Frente Amplio se negó a seguir investigando. Y yo creo que es natural que en una investigadora, con una serie de denuncias, algunas se descarten, y la verdad que es bueno que se descarten, que otras se confirmen y que otras sean mucho más graves de lo que pensábamos. Esto fue lo que pasó en esta investigadora que nosotros propusimos y que estuvo funcionando hasta ahora. Nosotros vamos a ir terminando, presidente, agradeciendo la extensión del tiempo con algunas conclusiones. Hoy ya nadie puede negar, no pueden quedar dudas de que había una necesidad imperiosa de que existiera, de que se promoviera la instalación de una investigadora parlamentaria sobre la gestión de ACE y la llamada estafa del FONASA. Yo puedo entender el afán de la bancada de gobierno para instalar la idea de que la investigadora no aportó nada, que todo está investigado y que ya se sancionaron a los responsables. La vida demuestra la falsedad de estas afirmaciones. En el transcurso de esta investigadora, señor presidente, se destituyó a todo un directorio de ACE, entero. ¿Es porque no pasaba nada? ¿Sería entonces que la investigadora no estaba aportando nada? Todo un directorio. No sé si hay antecedentes en la historia. La remoción de los directores, de subdirectores. Cambios que se empiezan a procesar. Algunos que nos parecen el llamado concurso de directores. Acá el ministro de Salud dijo que precisaba una ley para empezar a llamar al concurso de directores. Ninguna ley. Decisión del directorio, se empiezan a llamar a los concursos. Y empiezan a llenarse nuevos cargos. Ojalá que sea un camino que se consolide y se profundice. Pero nos da la sensación, lamentablemente, que
que el nuevo directorio anunció cambios, pero va quedando la consolidación en muchos lugares de más de lo mismo. Que no ha habido sanciones reales para los que han violado la ley, para los que se han beneficiado, han sacado provecho propio de su vinculación con ACE. Creo que esta investigadora plantea con claridad la necesidad de fortalecer los controles en toda la gestión de ACE y el cumplimiento de la ley. La necesidad de fortalecer lo público cada vez más para que el Estado no sea el soporte del gran negocio de la salud, de los prestadores privados de salud, como está haciendo ahora. Está claro que hay necesidad de que todos los antecedentes pasen a la justicia. Pues tiene que ser en serio, porque si estaba todo investigado y estaba todo corregido, darle trabajo a la justicia que está tapada no sería serio. Entonces estamos convencidos que hay razones para que esto vaya a la justicia. Y es más, presidente, también mandar todo junto a la justicia es una forma de dificultar la acción de la justicia sobre algunos temas concretos y nosotros por eso ya fuimos a la justicia con el tema de Belluñón, vamos a ir con Dolores y con Mercedes, vamos a ir con Rivera y yo tengo en el plano de mi sector político la convicción de que tenemos que ir también con lo que pasó en las colonias. Por último, presidente, no voy a aceptar la acusación de que lo que buscamos fue hacer un circo político. Quienes nos vieron trabajar en la investigadora podrán decir si intentamos hacer circo. Y quienes digan que esto fue circo, que digan que es circo lo que se confirmó y lo que se averiguó y se confirmó en Rivera, en Bella Unión, los crímenes de las colonias psiquiátricas, lo que nos quedó por saber de Vilardebó, cada una de las cosas que denunciamos y que quedaron por saber, si eso es circo, la verdad que no entiendo lo que es realidad, lo que es delito y lo que es corrupción. Nosotros vamos a pelear siempre en defensa de los usuarios de la salud pública, de la necesidad de resolver el problema de la salud de nuestra gente y vamos a pelear siempre por un sistema estatal único y público de salud. Gracias, presidente.